Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Capítulo 9. En esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio, comenzando en versículo 19. Nos encontramos en el medio de un clamor de confesión y de adoración a Jehová Dios que ha surgido de una reunión de lamento, de tristeza, de leer la palabra de Dios, de estar rodeado alrededor de lo que dice Jehová Dios. Lo vimos en capítulo 9, versículos 3 y 4, que leían la palabra de Jehová Dios, que confesaban sus pecados a Jehová Dios, que adoraban a Jehová Dios y luego clamaron a Jehová Dios. Y es en medio de este clamor donde nosotros nos encontramos. Hace varias semanas atrás, en versículos 5 y 6, vimos la supremacía de Jehová Dios, que Él es único, y Él es eterno, y Él es glorioso, Él es creador, y Él es digno de toda alabanza, y el único digno de toda alabanza. Luego vimos en versículos 7 y 8 la elección soberana de Dios, que Él escoge como Él quiere a quien Él quiere, y Él escogió a Abraham, y de Abraham luego vino Isaac, y de Isaac vino Jacob, que fue Israel, y luego del pueblo de Israel que Dios escogió, los puso en una tierra para que ellos sean una bendición a todo el mundo. Y nosotros, siendo salvos, somos hijos de Abraham. En versículos 9 en adelante, a versículo 12, vimos la clemencia, la compasión de Jehová Dios. Vimos que Dios ve la aflicción de su pueblo y Dios escucha el clamor de su pueblo, y así lo hizo con Israel. Y Él los rescata de Egipto con milagros maravillosos. Y Él los guía por el desierto y ante el Mar Rojo hace un milagro que nadie puede creer porque es tan fenomenal, que las aguas se abran y que el piso del mar esté duro para que puedan caminar y seco increíblemente. Esa es la clemencia, la compasión de Dios. La semana pasada vimos la bondad de Jehová Dios en versículos 13 al 18 y el comienzo del versículo 19. Y vemos que Dios hizo un pacto con Israel, les dio los mandatos a Israel, y los mandatos que les dio eran justos, eran verdaderos, eran rectos, eran santos. Y Dios les dio de lo espiritual y Dios les dio de lo físico. Y en el pecado perseverante de Israel, donde querían volver a Egipto, donde hacen un Dios falso para adorarlo y decirle que los sacó de Egipto, el versículo 19, donde vamos a comenzar hoy, dice que Dios no los abandonó. Dios fue bueno. Dios fue misericordioso. Y cuando llegamos al versículo 19 en adelante, quiero que miremos el poder y la centralidad de la Escritura en todo este clamor. No olvidemos cómo llegan a hablar estas palabras. Llegan a este punto por lo que la Escritura ha hecho en sus vidas. Si volvemos a capítulo 8, recordamos en versículos 2 y 3 que el primer día de Tishrei ellos estaban leyendo la Escritura. Dice al final del versículo 2, y todos los que podían entender lo que oían. Perdón, vamos a leer todo el 2. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y todos los que podían entender lo que oían. Era el primer día del mes séptimo y leyó en el libro frente a la plaza. El primer día, el centro de todo era la lectura de la palabra de Dios. El segundo día, versículo 13, al segundo día, versículo 13 del capítulo 8,
Los jefes de casas paternas de todo el pueblo, los sacerdotes y los levitas se reunieron junto al escriba Esdras para entender las palabras de la ley y encontraron escrito en la ley. El segundo día que hicieron, leyeron la ley, leyeron la palabra de Dios. Luego, en días 15 al 22 del mismo mes, que era la fiesta de los tabernáculos, ellos también leen la ley, dice el versículo 18. Esdras leyó del libro de la ley de Dios cada día. Todo el mes es dedicado a leer la palabra de Dios. Y el día 24, en capítulo 9, cuando se reúnen, leen la palabra de Jehová, su Dios. Y porque han leído la palabra de Jehová, su Dios, tienen este clamor a Jehová, su Dios. Y hermanos, si no lo han notado hasta ahora, lo vamos a ir notando hoy, la semana que viene también, que todo este clamor está saturado de la palabra de Dios. Todo lo que vemos son palabras que vienen de otros pasajes en el Antiguo Testamento. Porque han leído y han leído y han leído, y cuando claman a Dios va saliendo toda la Escritura. Y es así nuestra propia vida. Entonces debemos leer la palabra, debemos estudiar la palabra, debemos meditar en la palabra. Y a medida que lo vamos haciendo y vamos clamando al Señor y vamos confesando al Señor, todas estas palabras de la palabra de Dios salen. No nosotros diciendo, quiero esta palabra que decía, no, salen de nuestro corazón, porque las vamos guardando, las vamos atesorando. Y entonces todo lo que estamos viendo en capítulo 9 es un resultado de estar en la palabra de Dios. Y lo que vemos de estos levitas es que al enfocarse en la palabra, estudiar la palabra, lo que ellos ven es la profundidad de su pecado y la majestuosidad de Jehová su Dios. Y al estudiar y meditar y examinar la ley, claman con arrepentimiento a Dios y confesión a Dios y adoración a Dios. Y miren lo que hemos visto desde versículos 5 a 18, porque ni siquiera hemos terminado de ver todo lo que Dios ha dicho, pero en capítulo 9, 5 al 18 hemos visto que Dios es supremo, que Dios es eterno, que Dios es bendito, que Dios es glorioso, que Dios es creador, soberano, fiel, justo, clemente, compasivo, guiador, perdonador, lento en airarse, misericordioso y bueno. Hermanos, estamos haciendo un estudio de Dios. Eso es lo que esto es. Y es hermoso, porque en nuestra vida, cuando leemos la Escritura, resalta mi pecado y Dios. Y terminamos diciendo, gracias Dios, porque si fuera por mí, me voy al infierno. En esta mañana vamos a ver, al estudiar esto y ver que la Escritura produce confesión de pecado y adoración a Jehová Dios, vamos a ver la provisión de Jehová Dios. La provisión de Jehová Dios. Nosotros sabemos que Dios provee para todas nuestras necesidades. Él lo ha prometido. Hay una historia que leí esta semana que siempre contaba Charles Spurgeon y la contaba acerca de su abuelo Santiago Spurgeon. Su abuelo era un pastor y era un pastor que en su casa él tenía una familia grande y un sueldo muy pequeño. Y un día que en ese tiempo ellos allí viviendo en el campo, se murió su vaca. Muy importante eso. Su vaca es lo que proveía toda su leche que tenían para la familia. Y cuando murió la vaca, la esposa estaba muy preocupada. Tenía muchos hijos. Y él le dijo, Dios dijo que proveería, y yo creo que podría proveer 50 vacas si él quisiera. En el mismo momento, un montón de hombres que querían ayudar a pastores pobres en toda la zona allí donde estaba Spurgeon. Entonces juntaron un montón de dinero, de ofrenda y empezaron a darle a todos estos pastores, del cual Spurgeon no era uno de ellos. Pero cuando terminaron les quedaban 5 libras. Ahora busqué, hice el cálculo, vi todo lo que era. Equivale más o menos hoy a 400.000 pesos. ¿Sí? El dinero se ha devaluado, ¿no? Sobre los años. Y tenían ese dinero y uno dijo, ¿por qué no se lo damos a Santiago Spurgeon? Y otro dijo, no le demos eso, sino que juntemos más y después démoselo. Entonces juntaron un poco más de dinero y tuvieron al final 20 libras, la cual equivaldría más o menos a 1.650.000 pesos. Y le llevaron ese dinero
a Santiago Spurgeon. Y él, claro, le pudo enseñar a la familia, ves que Dios siempre provee, y te aseguro que una vaca no valía tanto, quizás 50 vacas. Dios siempre provee para nosotros. Jesús ha prometido que Él va a proveer para todas nuestras necesidades. En Mateo capítulo 6 dice, no te preocupes de tu vida, porque eso está en las manos de Dios. No te preocupes de tu comida, porque Dios se encargará. No te preocupes de tu bebida, porque Dios te la dará. ¿Y tu cuerpo? ¿Y tu vestido? Dios proveerá. Él alimenta a las aves, ¿no? Y vos sos más importante que las aves del cielo. Él viste a los lirios del campo, ¿no es así? Vos sos más importante que los lirios del campo. Entonces no te preocupes lo que vas a comer, lo que vas a beber, lo que vas a vestir. Dios se va a ocupar. Y la realidad es que en nuestra vida casi nunca nos preocupamos de eso, porque tenemos en abundancia. Pero ¿cuál es tu preocupación? ¿En qué estás preocupado? ¿En qué pasás la noche pensando y no te podés dormir? ¿Enfermedad? ¿El futuro que es incierto en cierta área de tu vida? ¿En el peso y la fuerza de las pruebas que nos agobian? ¿En qué nos preocupamos? ¿Y tu preocupación falla en entender que Dios va a cuidar de ti? ¿Te preocupas sobre quizás algún trabajo o alguna cosa incierta? Jesús dijo, Dios ya se ha ocupado de eso. Ya se ha ocupado. Dios va a proveer. Y mientras que Dios provee, ¿cómo debemos responder? ¿Recuerdan cómo termina Mateo 6? ¿Qué debemos buscar? El reino de Dios y su justicia. ¿Qué debemos hacer? Amar a Dios de todo corazón. Buscar vivir según la palabra de Dios. Buscar cada día ser más como Cristo. Buscar de lo eterno. Leer la palabra, guardar la palabra, atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón y vivir de acuerdo a ello. Y todo lo demás, Él lo añadirá. Entonces, esta es tu preocupación. Bueno, vos enfocate en esto, en Dios, y Él va a proveer todas las preocupaciones que podrías tener. Y al disfrutar de la provisión de Dios, porque realmente es lo que debemos hacer, debemos disfrutar de ella, ocúpate en vivir con obediencia ante Dios. Entonces, en esta mañana vemos la provisión de Jehová Dios, y agrego algo, vemos la respuesta del hombre, el pueblo de Israel. Vamos a leer nuestro pasaje. Nehemías capítulo 9, versículo 19 dice, en tu gran compasión tú no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no los dejó de día para guiarlos en el camino, ni la columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde debían andar. Y diste tu buen espíritu para instruirles. No retiraste tu maná de su boca, y les diste agua para su sed. Por 40 años proveíste para ellos en el desierto, y nada les faltó. Sus vestidos no se gastaron, ni se hincharon sus pies. También les diste reinos y pueblos, y se los repartiste con sus límites. Tomaron posesión de la tierra de Sehón, rey de Hesbón, y la tierra de Og, rey de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo y los llevaste a la tierra que habías dicho a sus padres que entraran a poseerla. Así que entraron los hijos y poseyeron la tierra. Y tú sometiste delante de ellos a los habitantes de la tierra, los cananeos, y los entregaste en sus manos con sus reyes y los pueblos de la tierra para hacer con ellos como quisieran. Capturaron ciudades fortificadas y una tierra fértil. Tomaron posesión de casas llenas de toda cosa buena, cisternas excavadas, viñas y olivares y árboles frutales en abundancia. Comieron, se saciaron, engordaron y se deleitaron en tu gran bondad. En primer lugar, quiero que veamos el pecado y las consecuencias de Israel. Israel está
ante la tierra prometida. Y acá volvemos un poquito a la semana pasada, pero está ante la tierra prometida. Israel sale del desierto de Sinaí después de 11 meses y va al desierto de Parán. Y nos dice que es un camino de 3 días. Ha pasado más o menos 1 año y 2 meses y ellos ahora están en el desierto de Parán, listos para tomar la tierra que Dios les ha prometido. Están listos, están ahí. Y Dios les dice, y vayan conmigo a Números capítulo 3, y hoy vamos a estar mucho en Números, Deuteronomio y Josué, y Jueces también, así que mantengan un dedo ahí atrás o ahí adelante. Pero están ante la tierra prometida y Dios les dice en Números capítulo 13, versículos 2 y 3, y si no saben sus libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, capítulo 13, dice, mandá a 2 espías a recorrer la tierra. Todos sabemos la historia. Una persona que es el jefe de cada tribu, un representante de cada una de las 12 tribus. Y van a ir y van a ver y van a espiar esta tierra. Y ellos fueron por 40 días a espiar la tierra y después van a volver y van a hablar de lo que vieron y después vamos a ir a conquistar la tierra. Entonces todo capítulo 11, los primeros 15 versículos más o menos, ellos van y espían la tierra. Y cuando vuelven nos dice versículo 27 que la tierra es buena. Dice, le contaron a Moisés y le dijeron, fuimos a la tierra donde nos enviaste, ciertamente mana, leche y miel, y este es el fruto de ella. Pero miren lo que dice el versículo 28, solo que es fuerte el pueblo que habita en la tierra, y las ciudades fortificadas y muy grandes. Y además vimos hacia los descendientes de Aná, que estos eran los gigantes. Amalek habita en la tierra del Negev, y los hititas, los jebuseos y los amorreos habitan en la región montañosa, y los cananeos habitan junto al mar y a la ribera del Jordán. Ellos habían ido y visto toda la tierra de Israel que sería prometida. Tardaron 40 días y ven que es grandiosa, pero ¿cómo la iban a conquistar? Entonces los espías temen. Miren lo que dice el versículo 30. Entonces Caleb calmó al pueblo delante de Moisés, ¿no? Sabemos que estaban Caleb y Josué y ellos querían tomar la tierra. Ellos calman todo, no, Dios nos va a dar la victoria. Dice, debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella porque sin duda la conquistaremos. Pero ¿qué dicen los otros 10? Pero los hombres que habían subido con él dijeron, no podemos subir contra ese pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y dieron un mal informe a los israelitas de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes. Y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Vimos así también a los gigantes. Los hijos de Anac son parte de la raza de los gigantes. Y a nosotros nos pareció que éramos como langostas. Y así parecíamos ante sus ojos. Dicen, no, Dios no nos va a dar esta tierra. No nos va a dar esta tierra. ¿Y qué hizo el pueblo? 14:1. Entonces toda la congregación levantó la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche. Todos se van a sus tiendas y se van a llorar. Hermanos, el pueblo olvidó todo. Olvidaron las maravillas en Egipto, olvidaron las maravillas en el Mar Rojo, olvidaron la comida que recibieron, olvidaron la bebida que recibieron, olvidaron que Dios cuidó de ellos todo el tiempo, porque llegan acá a la tierra que Dios prometió, están listos para tomarlo y dicen, Dios no nos puede dar esa tierra. Desconfiaron de Dios. Desconfiaron de Dios. Y el pueblo determina volver a Egipto, dice todos los israelitas, versículo 2, murmuraron contra Moisés y Aarón, y toda la congregación les dijo, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en este desierto. ¿Por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? Nuestras mujeres y nuestros hijos van a caer cautivos. ¿No sería mejor que nos volviéramos a Egipto? Y se decían unos a otros, nombremos a un jefe y volvamos a Egipto. Hermanos, eso es exactamente lo que nos decía en Nehemías 9, ¿no? Le eligieron un líder para volver a Egipto. ¿Y saben qué? La realidad es que ellos dijeron, ¿por qué no morimos en el desierto? ¿Y saben lo que dice Dios? Es exactamente donde van a morir. ¿Ustedes no quieren entrar a la tierra prometida? Bien, van a morir en el desierto. Tené cuidado cuál es tu queja, ¿no? Van a morir en el desierto. Capítulo 14, versículo 22. Ciertamente,
todos los que han visto mi gloria y las señales que hice en Egipto y en el desierto y que me han puesto a prueba estas 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra que juré a sus padres, ni la verá ninguno de los que me desdeñaron. Dios perdonó su pecado, pero ellos morirán en el desierto. Miren capítulo 14, 29 y 30. En este desierto caerán los cadáveres de ustedes, todos sus enumerados de todos los contados de 20 años arriba, que han murmurado contra mí. De cierto que ustedes no entrarán en la tierra en la cual juré establecerlos, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun, que eran los 2 espías que querían conquistar la tierra. Todos los demás, de 20 años para arriba, no entró ninguno. Murieron todos en la tierra. Pero sus hijos entrarían. Miren el versículo 24. Dice, pero a mi siervo Caleb, porque ha habido en él un espíritu distinto y me ha seguido plenamente, lo introduciré a la tierra donde entró y su descendencia tomará posesión de ella. Miren versículo 31. Sin embargo, sus pequeños, de quienes dijeron que serían presa del enemigo, a ellos los introduciré y conocerán la tierra que ustedes han despreciado, pero en cuanto a ustedes y sus cadáveres caerán en este desierto. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué Dios permite que la próxima generación entre? Porque Dios es un Dios de perdón y de clemencia. Pero su perdón no quita que hay consecuencias por el pecado. ¿Pero los perdonó? Sí, miren capítulo 14, versículo 19. Moisés dice, perdona, te ruego, la iniquidad de este pueblo, conforme la grandeza de tu misericordia, así como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Dios vivía perdonándolos todos los días. Entonces el Señor dijo, los he perdonado según tu palabra. Nos enseña en cuanto al perdón también, ¿no? Pues nosotros, bueno, 1 vez perdono, 2 veces perdono, 10 veces no perdono. Dios nos perdona, ni podemos contar. Dios los perdona. Y dijo, los hijos entrarán a la tierra prometida. Vamos a ver más adelante hoy que los hijos entran a la tierra prometida. Pero antes de que entren a la tierra prometida, por 40 años vagarán en el desierto. ¿Por qué 40 años? Miren lo que dice Números 14, 33 y 34. Dice, sus hijos serán pastores por 40 años en el desierto y sufrirán por la infidelidad de ustedes hasta que sus cadáveres queden en el desierto, según el número de los días que ustedes reconocieron la tierra, 40 días. Por cada día llevarán su culpa 1 año más, hasta 40 años y conocerán mi enemistad. ¿Qué pasó? Los espías fueron a recorrer la tierra por 40 días y Dios dijo, por cada día que recorrieron la tierra pasarán 1 año en el desierto, hasta que todos ustedes mueran y sus hijos van a sufrir sus consecuencias y por 40 años van a estar en el desierto hasta que yo les haga entrar en la tierra prometida. Y así fue. Dice el versículo 35, yo el Señor he hablado, ciertamente esto haré a toda esta perversa congregación que se han juntado contra mí, en este desierto serán destruidos y aquí morirán. Y así lo hizo. Hermanos, cuando pecamos hay consecuencias. Debemos entender eso. Cuando pecamos hay consecuencias. ¿Vos te arrepentís de tu pecado después de pecar? Sí, bien, Dios te va a perdonar. Dios ha prometido que te perdona. Pero su perdón no elimina la disciplina. Su perdón no elimina las consecuencias. Su perdón no elimina la responsabilidad de tu pecado. Cuando pecamos habrá consecuencias. Pero quiero que notemos esto, porque este es el punto aquí. En la consecuencia de tu pecado que va a haber, Dios provee todo lo que necesitas. Eso es lo que es increíble acá. Que aun cuando yo peco y sufro un montón de consecuencias, en esas consecuencias Dios está proveyendo. Dios provee, porque Él es fiel. Y Él provee como si yo hubiera sido fiel. Vamos a Nehemías 9, en versículo 19 dice, en tu gran compasión, tú no los abandonaste en el desierto. A pesar de su pecado, Dios fue fiel.
A pesar de que esa generación moriría en el desierto, Dios los sustentó en el desierto. No los dejó, no los desechó, no los desamparó, no los destruyó. Él proveyó todos los días de los 40 años en el desierto hasta que cada uno iba muriendo. Proveyó todo. Y a la generación más joven, que sufrió la consecuencia de los más grandes, les proveyó todo hasta que entraron a la tierra prometida. Y miren esta provisión que vemos en versículos 19, 20 y 21. 40 años vagaron en todo, Dios cuidó de ellos. Versículo 19 dice que los guió. La antorcha de fuego, la columna, la nube que iba delante de ellos como una columna, seguía estando delante de ellos. No los dejó, no los desertó, no los rechazó, perseveró con ellos, estuvo a su lado, los llevaba, los guiaba. Dios nunca dejó de guiarlos. Versículo 20 dice, diste tu buen espíritu para instruirles. Si volvemos al libro de Números, no vamos a ir de nuevo así ahora, pero en Números 11 vemos que la carga del pueblo es demasiado para Moisés. Hay 600.000 personas y todos están viniendo ante él y preguntándole, y él siendo juez y no puede más. Y dice, Dios, no puedo con esto. Y Dios dice, bueno, trae a 70 ancianos y yo voy a poner mi espíritu que está sobre ti también sobre ellos, para que ellos ayuden a juzgar, para que ellos instruyan. Y Dios dice aquí que su buen espíritu para instruir al pueblo. Y no solo les da de lo espiritual, sino que también les da de lo físico. Dice en el versículo 20, no retiraste tu maná de su boca y les diste agua para su sed. Les dio de comer, les dio de beber. Pan caía del cielo. Se levantaban a la mañana y literalmente recogían pan del cielo. Roca salía del agua. ¿Alguna vez agarraste una vara, le pegaste una roca, salió agua? Nunca. Acá sí. Agua, les daba agua de una roca. Codornices caían de arriba para que ellos coman. Y versículo 21 dice, por 40 años proveíste para ellos en el desierto y nada les faltó. 40 años, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, Dios proveyó todo. En el desierto, en la sequedad del desierto, en el calor del día, en el frío de la noche, donde habían bichos, donde habían serpientes, donde habían escorpiones, donde esas cosas causarían muerte, donde había tormentas de arena y no tenés dónde esconder, donde había falta de agua. Dios proveyó todo. No faltó nada. En Deuteronomio 2:7 dice, pues el Señor tu Dios te ha bendecido en todo lo que has hecho. Él ha conocido tu peregrinar a través de este inmenso desierto. Por 40 años el Señor tu Dios ha estado contigo, nada te ha faltado. ¿Ven esa frase? Nada les faltó, absolutamente nada. Le dio cuidado, le dio sustento, les dio abrigo, les dio todo lo que ellos necesitaban. No les faltó nada, a pesar de que estaban en ese desierto 40 años por su pecado. Nada les faltó. Versículo 21 dice, al final sus vestidos no se gastaron ni se hincharon sus pies. Ni siquiera se gastan los vestidos. Imagínate que vos dejás una remera en el sol por 5 o 10 días. ¿Qué pasa con eso? Se empieza a desteñir, ¿no? O yo una vez dejé unas Crocs en el sol algunos días y cuando me las puse me quedaba así el pie. ¿Sí? Se achicaron todas, la goma. Es así. Ellos le está castigando el sol todos los días por 40 años y su ropa está brillante. No se gastó. Y van caminando por el desierto y sus pies están bien, no se hincharon. Increíble cómo Dios provee para todas sus necesidades. Y por 40 años Él proveyó porque Él es bueno y misericordioso. Y provee todo lo que necesitamos. Y hermanos, es así con nosotros. Yo les puedo decir 2 verdades en mi vida, ahora a los 37 años que tengo. 2 verdades. Uno es, soy pecador. Y yo peco más de lo que puedo reconocer o recordar. Mucho más. Y el otro es que Dios es fiel y Dios provee. Y Él ha provisto en mi vida más de lo que puedo recordar o reconocer. Y puedo estar seguro que es así con todos ustedes.
porque somos todos así ante Dios. Y a pesar de nuestro pecado, Dios provee. Dios provee. Sea ropa, sea comida, sea dinero, sea consuelo, sea trabajo, sea familia que necesito, o amigos o iglesia. Dios me brinda todo eso y me brinda paciencia y gozo y paz en medio de las tormentas más difíciles de mi vida. Ahí está Dios proveyendo lo que necesito en el momento que lo necesito. Increíble. Y nunca nos falta nada. Y hermano, sea lo que estás sufriendo, aunque sean las consecuencias por tu propia rebelión, Dios está proveyendo. Y sea que estás sufriendo algo y no es por pecado, el principio es el mismo, Dios está proveyendo. Dios te está cuidando. Vos podés pensar en algún periodo de tu vida donde vos no tuviste lo necesario en tu vida. ¿Podés pensarlo? Yo no. Que te haya faltado esa necesidad básica. Yo no hablo de estar sin un celular por un día, ¿sí? Hablo de una necesidad básica. ¿No te da aliento eso? ¿No te da aliento la provisión de Dios? ¿No trae, como leímos hoy en el Salmo, gratitud a tu alma? ¿No provoca un anhelo de gratitud en tu alma que vos querés vivir para el Señor con toda tu vida? El Dios extraordinario del universo, donde el planeta Tierra es un puntito y entra allí al planeta Tierra y cuida de ti, de cada uno, dándonos todo lo que necesitamos. Y como dije antes, podemos decir que nos da en abundancia. Y eso ya lo vamos a ver en el pasaje, en lo que sigue. Y Él nos ha puesto todo, y la provisión máxima que Dios nos ha dado, ¿sabes cuál es? Cristo, nuestro Salvador. Cristo, quien es Dios, quien está en la bendita Trinidad desde toda la eternidad. Dios ha determinado que Cristo va a venir a este mundo a morir en la cruz por mi pecado. Y Cristo viene y se entrega a sí mismo por vos y por mí, que no lo merecemos. Y si Dios ha provisto la salvación por medio de Cristo, que Él muere por hombres pecadores y resucita en victoria sobre la muerte, que todo aquel que en Él cree tiene vida eterna, entonces, ¿cómo no va a proveer todas las demás cosas? Si provee la eternidad futura, ¿no va a cuidar de mí hoy? Sí, va a cuidar de mí, va a proveer todo lo que necesito. Entonces vemos aquí, segundo, la provisión en el desierto. Tercero, vemos la provisión de la tierra prometida. Y esto comienza en versículo 22 y vamos hasta el versículo 25. Los levitas hasta aquí han resumido la creación, han resumido el llamado de Abraham, han resumido el éxodo, el desierto, el monte Sinaí. Ahora llegan nuevamente al borde de la tierra prometida después de 40 años. ¿Sí? Entre versículos 21 y 22 tenemos estos 40 años que están ocurriendo, que ellos están en el desierto. La generación mayor ha muerto, la generación más joven ha crecido y ahora están listos para tomar la tierra prometida. Y están al borde de la tierra prometida. La tierra que Dios prometió a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés. La tierra que Él les daría a la nación Israel. La tierra desde donde serían una bendición a todo el resto del mundo. Ahora están allí, listos para poseerlas. Pero llegamos al versículo 22 y es un versículo extraño. Y también menciona dos lugares y debemos preguntarnos por qué entre todos los lugares que menciona Nehemías o los levitas aquí, menciona estos dos lugares. Y dice, también les diste reinos y pueblos y se los repartiste con sus límites. Tomaron posesión de la tierra de Sehón, rey de Basán, y la tierra de Og, rey de Basán. Y ahí debes preguntarte, ¿por qué menciona estos lugares? Y lo que quiero que entendamos es que estos lugares están fuera de la tierra prometida. Estos lugares no están dentro de la tierra prometida. Son lugares adicionales que Dios les dio. Decimos, ¿por qué mencionan estos? Y ya les voy a decir por qué. Capítulo 21, versículos 21 al 35, allí nos habla, y lo quiero leer también, pero tengo mucho para leer, entonces solo se los voy a contar. Allí habla de la conquista de Hesbón y la conquista de Basán. En versículos 21 al 32 conquistan a Hesbón. Aquí tenemos Israel, esto sería toda la tierra de Israel que le es dada, ¿sí? Y primero tenemos Hesbón, y este era el límite, ¿sí?, de lo que Dios le prometió. Entonces esto está fuera de lo que Dios le había prometido a Abraham. Y ahí tenemos a Hesbón.
Israel quiere pasar por Hesbón y dice, no vamos a tocar nada, solo queremos pasar por ahí, queremos caminar por su tierra y no les vamos a molestar. Y el rey de Hesbón, que dice aquí que es Sehón, él dice, no, ustedes no van a pasar por acá. Y él sale y les hace guerra. Pobrecito, los destruyen. Israel gana y toma esa tierra. Después van y nos dice que tomaron la tierra hasta el Arnón, que es hasta aquí. Y después siguen al norte y llegan a Basán. Y Basán se les enfrenta, y Basán pelea con ellos en este mismo capítulo, y ellos los derrotan y toman esa tierra también. Y decimos, bueno, pero igual, ¿por qué se menciona aquí esta tierra? Porque en Números 32, 33 dice así, entonces Moisés dio a los gaditas y a los rubenitas y a la media tribu de Manasés, hijo de José, el reino de Sehón, rey de los amorreos, y el reino de Og, rey de Basán, la tierra con sus ciudades, con sus territorios y las ciudades de la tierra circunvecina. Y no se ve muy bien porque hay mucha luz acá, quizás se ve mejor ahí. Pero tenemos toda la tierra de Israel y tenemos Gad, Rubén y Manasés. ¿Eso es Rubén? No lo puedo leer desde acá. Sí, es Rubén. Y todo esto es Hesbón, y que entra acá un poco también, y Basán. ¿Qué es lo que estamos viendo? La razón que se menciona en estos dos lugares acá, porque son las tierras que Dios dio a 3 de las tribus de Israel, fuera de lo que fue luego la conquista dentro de Canaán. Entonces se mencionan aquí. Y Dios se los da a ellos. Y cuando ellos leyeron Números, entonces por eso esto entra en su clamor, porque han leído las Escrituras y resaltan estos dos lugares que Dios les dio. Pero luego en versículo 23 dice, multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo y los llevaste a la tierra que habías dicho a sus padres que entraran a poseerla. Recuerdan que Dios dijo, yo voy a multiplicar a tus hijos, Abraham, y van a entrar a la tierra y su descendencia va a ser tan grande que nadie las puede contar. Y eso es lo que está sucediendo aquí. Después de 40 años, después de que murió toda esa generación de los 12 espías que desconfiaron, después de que murieron Moisés y Aarón, porque recuerdan que cuando entran al desierto de Sin, en Números capítulo 20, Dios le dice, habla a la piedra y que salga agua, y Moisés le pega a la piedra y Dios dice, Moisés y Aarón desobedecieron, mueren en el desierto, no entran a la tierra prometida. Entonces ellos mueren también. Ahora entran a la tierra prometida. Y en Josué capítulo 1, Dios levanta un líder nuevo. Este líder es uno de los 2 espías. Uno de los 2 que sirvió al Señor. Él es Josué, hijo de Nun. Y en Josué capítulo 1, Dios promete a él, yo contigo. Imagínate que estuviste con Moisés. Moisés muere. Moisés es el mejor profeta que ha vivido en el Antiguo Testamento y muere. Y ahora te toca a vos. ¡Qué responsabilidad! Y Dios le dice, yo voy a estar con vos. Y Dios le dice, yo te voy a dar éxito. Y Dios le dice, yo te voy a dar la tierra prometida, vos la vas a conquistar. Y le dice, lo único que vos tenés que hacer es ser fuerte y valiente. Se lo dice 3 veces en capítulo 1, en versículo 6, versículo 7, versículo 9. Sé fuerte y valiente, sé fuerte y valiente, sé fuerte y valiente. Confía en Dios. Y luego en versículo 8 Dios le dice, y que no se aparte la ley de Jehová tu Dios, de tu boca, de tu mente, de tu alma. Y si vos seguís a Jehová tu Dios, yo te voy a bendecir. Y si vos seguís a Jehová tu Dios, yo te voy a dar esta tierra. Y Josué sabemos que sigue a Jehová su Dios, y Dios le da todo lo que él promete. Nos dice versículo 24, así que entraron los hijos y poseyeron la tierra. Y tú sometiste delante de ellos a los habitantes de la tierra, a los cananeos, y los entregaste en su mano, con sus reyes y los pueblos de la tierra, para hacer con ellos como quisieran. Si vos lees el libro de Josué, ves que ellos conquistaron la tierra. En los primeros capítulos vemos que ellos conquistan la tierra de Jericó de una manera impresionante. Caminan alrededor de la ciudad 6 días, el último día caminan alrededor 7 veces y se caen los muros. Por las dudas no caminen alrededor de nuestra iglesia, ¿sí? Para que no se caiga. Pero aquí quiero que veamos que en el pasaje del versículo 24 vemos que Dios sometió a los enemigos. Dios entregó a los enemigos. Fue la mano poderosa de Dios que hizo esto. Y se ve en Jericó. Pero luego, también en capítulo 7 y 8, conquistan a Ai. Y en capítulo 10 conquistan a los amorreos.
Y el capítulo 10 nos dice que conquista Maceda, Libna, Laquis, Eglón, Hebrón. Están empezando a conquistar toda la tierra que Dios le dio. Y cuando hacen todo esto, Josué capítulo 11 es muy interesante. Porque lo que ocurre en Josué capítulo 11 es que todos los reyes se comienzan a juntar. Y nos dice capítulo 11 que se juntan los reyes del norte y del sur, y del este y del oeste. Y viene toda esta tierra de Canaán en contra de Israel. Y nos dice en capítulo 11 de Josué, versículo 4, que eran como la arena a la orilla del mar. Y le dice, Josué, no temas. Imagínate, se juntaron todos contra vos. Y le dice, no temas. Y Josué no temió. Y Josué los derrotó. Y no solo eso, pero tomaron todo el botín. Y luego habían conquistado toda la tierra, descansaron. En Josué 11:23 dice, tomó pues Josué toda la tierra de acuerdo con todo lo que el Señor había dicho a Moisés. Y Josué la dio por heredad a Israel conforme a sus divisiones, por sus tribus. Entonces la tierra descansó de la guerra. Y Josué 18:1 dice, entonces toda la congregación de los israelitas se reunió en Silo y levantaron allí la tienda de reunión y la tierra estaba sometida delante de ellos. Y hermanos, cuando ellos tomaron la ciudad, miren lo que dice Nehemías 9:25. Capturaron ciudades fortificadas y una tierra fértil. Tomaron posesión de casas llenas de toda cosa buena, cisternas excavadas, viñas y olivares, y árboles frutales en abundancia. Comieron, saciaron, engordaron y se deleitaron en tu gran bondad. El pueblo disfrutó de toda la tierra. Miren conmigo Deuteronomio 6. Deuteronomio 6. Y luego de allí vamos a ir a Josué 23 en un ratito, pero Deuteronomio 6. Y después de que leemos, mantener igual un dedo ahí porque vamos a leer varios versículos. En Deuteronomio 6:10 dice, y sucederá que cuando el Señor tu Dios te traiga la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, una tierra con grandes y espléndidas ciudades que tú no edificaste, y casas llenas de toda buena cosa que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas olivares que no plantaste, y comas y te sacies. Y después dice, entonces no te olvides de mí, que ya lo vamos a ver. Pero notan que todo lo que Dios prometió que les iba a dar antes de que entren en la tierra, porque Deuteronomio es antes que entren en la tierra, todo eso les dio. Tomaron casas llenas de cosas buenas, cisternas excavadas, viñas, olivares, árboles con todo su fruto, y comieron y se saciaron y engordaron y se deleitaron en la bondad de Dios. Dios les dio todo. Dios les proveyó todo. No tuvieron que plantar nada. Lo tenían todo. Dios siempre se ocupó de ellos. Y Dios les dio una abundancia. Hermanos, ellos no solo comieron, ellos se saciaron. Ellos no solo se saciaron, ellos engordaron. Eso es tener en abundancia. Y se deleitaron en la gran bondad de Dios, de que Él les dio en exceso. Y es así con nosotros. Dios nos da en exceso. Dios nos da en abundancia. ¿Cuántas mudas de ropa tenés? Tenemos más de una. ¿Cuántos tenemos celular? Es raro. Si no tenés es porque no querés uno. Tenemos comida. Tenemos postre con la comida. Tenemos luz, ¿no? Electricidad. En nuestra casa, en esta semana, especialmente la otra semana, tenemos una casa y una cama calentita, ¿no? Que cuando salimos a la mañana nos damos cuenta. Si te toca salir 5 o 6 de la mañana, hace frío. Dios nos provee tanto y nos da en abundancia. Y debemos deleitarnos en su gran bondad. ¿Cómo respondés a la abundante provisión de Dios? Bueno, vamos a ver la respuesta de Israel. ¿Cómo debía haber respondido Israel? ¿Cómo debía haber respondido? Dios les advirtió de cómo responder. Miren Deuteronomio 6:12. Cuando tengan todo esto y se sacien, dice, entonces ten cuidado, no sea que te olvides del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Temerás solo al Señor tu Dios, y a Él adorarás, y jurarás por su nombre.
No seguirán a otros dioses, a ninguno de los dioses de los pueblos que los rodean, porque el Señor tu Dios que está en medio de ti es Dios celoso, no sea que se encienda la ira del Señor tu Dios contra ti y Él te borre de sobre la superficie de la tierra. ¿Cómo debían responder? Cuando vos tengas en abundancia, no te olvides de Dios. Cuando vos tengas en abundancia, temé a Dios, serví a Dios, adorá a Dios. Miren versículo 16. No pondrán a prueba al Señor su Dios como lo hicieron en Masa. Ustedes deben guardar diligentemente los mandamientos del Señor su Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Harás lo que es justo y bueno a los ojos del Señor para que te vaya bien y para que entres y tomes posesión de la buena tierra que el Señor juró que daría a tus padres, echando fuera todos tus enemigos de delante de ti, como el Señor ha dicho. Cuando vos entres, seguí los mandatos de Dios, obedecé los mandatos de Dios, guardá los mandatos de Dios. Entonces el pueblo ha entrado ahora. El pueblo ha recibido todas estas bendiciones. Vayan conmigo a Josué, capítulo 23. Vamos al final del libro de Josué. Josué 23 y 24. Y quiero resaltar algunas cosas aquí. Antes de que veamos cómo ha respondido el pueblo. En capítulos 23 y 24 de Josué, y ese libro le sigue de Deuteronomio, vemos allí en estos capítulos que Dios los llama, por medio de Josué, a amar a Dios de todo corazón. Conquistaron la tierra ya, dividieron la tierra, pero todavía había enemigos dentro de la tierra que ellos debían echar. Dice Josué 23:4, miren, les he asignado por suerte como heredad para sus tribus estas naciones que aún quedan junto con todas las naciones que he destruido, desde el Jordán hasta el Mar Grande, hacia la puesta del sol. Entonces, dentro de todo lo que conquistaron, había allí pueblos que ellos debían eliminar, que debían deshacerse. Y Josué les dice en versículo 6, ustedes deben guardar la ley de Dios. Y les dice en versículo 11, el mismo capítulo, ustedes deben amar a Dios de todo corazón. Y cuando ustedes hacen esto, Dios va a expulsar a los paganos. Miren Josué 23:5, el Señor su Dios las echará de delante de ustedes y las expulsará de su presencia y ustedes poseerán su tierra tal como el Señor su Dios le ha prometido. Entonces Dios dice, yo voy a expulsar a ellos. Vos lo que tenés que enfocarte es amarme a mí y obedecer todo lo que yo digo. Pero luego dice, pero si se unen a ellos, no los voy a expulsar. Miren capítulo 23, versículo 12 de Josué. Porque si se vuelven y se unen al resto de estos pueblos que permanecen entre ustedes y contraen matrimonio con ellos y se juntan con ellos y ellos con ustedes, ciertamente sepan que el Señor su Dios no continuará expulsando a esas naciones de delante de ustedes, sino que será como lazo y trampa para ustedes, como azote en sus costados y como espinas en sus ojos, hasta que perezcan de sobre esta buena tierra que el Señor su Dios le ha dado. ¿Qué dice? Si ustedes no los sacan y no obedecen, Dios no los va a quitar. No solo eso, van a ser una espina en su costado. Siempre estarán y siempre los llevarán a adorar a sus dioses falsos. Va a ser terrible la consecuencia. Versículo 16 del mismo capítulo, cuando quebranten el pacto que el Señor su Dios les ordenó y vayan y sirvan a otros dioses y se inclinen ante ellos, entonces la ira del Señor se encenderá contra ustedes y perecerán prontamente de sobre esta buena tierra que Él les ha dado. Más te vale que ames y obedezcas al Señor, ¿no? Porque si no hay consecuencias y si no hasta hay muerte. Entonces en capítulo 24, de versículos 1 al 11, Josué da toda una historia de lo que ha sucedido en Israel, que es muy parecido a lo que vemos en nuestra oración de Nehemías. Y le dice cómo Dios ha provisto, cómo Dios se ha encargado de ellos, cómo Dios los ha cuidado. Y luego, en versículo 13 dice, y les di a ustedes, hablando de Dios, una tierra que no habían trabajado, ciudades que no habían edificado y habitan en ellas de viñas y olivares que no plantaron, comen. ¿Qué es lo que ya vimos? Dios les ha provisto todo. Entonces, Nehemías llega a un punto que estás en el camino, ¿no? Y el camino se abre y hay dos caminos. Y Josué les dice, deben escoger qué van a hacer. Porque los caminos se abren y van muy separadamente y no puedes ir por los dos caminos al mismo tiempo. Vas a escoger uno y vas a vivir y morir en ese camino. Y les dice en versículo 14, ahora pues teman al Señor y sírvanle con integridad y con fidelidad. Quiten los dioses que sus padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto y sirvan al Señor. Les dice, sirvan a Dios. Versículo 15, y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién han de servir.
si a los dioses que sirvieron sus padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Él les dice, tienen que determinar. Hermanos, en la vida cristiana no hay un punto medio. No hay un punto medio. O vos servís a Dios, o vos te servís a ti mismo. Un pie en cada lado es servir a ti mismo. O vos buscás a Dios, o vos buscás a los ídolos. Y debes determinar hoy a quién vas a servir. Debes determinar. ¿Y qué dice Josué? Esas palabras tan famosas que conocemos, ¿no? Ustedes hagan lo que ustedes quieran, pero yo y mi casa serviremos a Dios. Serviremos a Dios. Serviremos al Señor. Serviremos a Jehová. ¿Y qué hizo el pueblo? Versículo 18. Nosotros también serviremos al Señor. Versículo 21. Nosotros también serviremos al Señor. Versículo 24. Nosotros también serviremos al Señor. Y versículo 31 nos dice que todos los días de Josué y de los ancianos que sobrevivieron a Josué sirvieron al Señor. Pero cuando Josué murió, y los ancianos también, el pueblo rechazó a Dios. Quizás esa misma generación, quizás la que vino después, pero rechazaron a Dios. Mantengan un dedo ahí porque vamos a mirar Jueces, pero miren Nehemías, capítulo 9, versículo 26. Vemos la respuesta del pueblo. Este es un resumen de la respuesta del pueblo a la provisión de Dios. Y lo vamos a ver como introducción hoy porque entra nuestro pasaje de la semana que viene, pero es muy importante ver esta respuesta. Al final del 25 dice, y se deleitaron en tu gran bondad, pero fueron desobedientes y se rebelaron contra ti. Echaron tu ley a sus espaldas, mataron a tus profetas que los amonestaban para que se volvieran a ti y cometieron grandes blasfemias. Dios les dio todo y Dios solo demandó una cosa de ellos: ámenme de todo corazón, obedezcan mis mandamientos. Eso es lo que Dios quería, su corazón, que le amen, y Él se iba a encargar de todo. ¿Y cómo responde Israel? Como respondieron en Egipto, como respondieron cuando salieron de Egipto, como respondieron en el desierto. No tuvieron gratitud, no fueron obedientes, fueron desobedientes, fueron rebeldes. Y aquí dice, como comienza, pero ustedes fueron desobedientes. Dios les dijo a ellos, expulsen a todos los enemigos de la tierra. Deben aniquilarlos por completo. Eso es lo que Él le dijo antes que entren a la tierra. Mírenlo, Deuteronomio 20, 16. Pero en las ciudades de estos pueblos que el Señor tu Dios te da en heredad, no dejarás con vida nada que respire. ¿Hay alguna duda de lo que tienen que hacer? Tienen que matar a todos. Ese es el mandato de Dios. Dice, sino que los destruirás por completo, no el 90%, por completo. A los hititas, a los amorreos, a los cananeos, a los fereceos, a los heveos, a los jebuseos, tal como el Señor tu Dios te ha mandado, para que ellos no les enseñen a ustedes a imitar todas las abominaciones que ellos han hecho con sus dioses y no pequen contra el Señor su Dios. Uno dice, Dios los mandó a matar, pero esa no es la pregunta acá. La pregunta acá es, ¿quién debe ser servido? El Señor. Entonces obedezco lo que el Señor dice. Y yo prediqué el libro de Jueces. Si vos querés ir a Spotify y ver por qué Dios dice esto, podés ir ahí y lo voy a explicar, ¿sí? Hoy no hay tiempo para eso. Pero sí quiero que miren esto. Miren Jueces 1. Jueces 1. ¿Qué dijo Dios? No dejarás a nadie con vida. ¿Qué dijo Dios? Los destruirás por completo. ¿Qué dijo Dios? Mata a los hititas, a los amorreos, a los cananeos, a los fereceos, a los heveos y a los jebuseos. ¿Qué hace el pueblo una vez que Josué muere? Miren Jueces capítulo 1, versículo 19. El Señor estaba con Judá, que tomó posesión de la región montañosa, pero Judá no pudo expulsar a los habitantes del valle. Versículo 21, pasamos a otra tribu. Pero los hijos de Benjamín no expulsaron a los jebuseos que vivían en Jerusalén. Los jebuseos es uno de los que está en esta lista de Deuteronomio. Seguimos.
Versículo 27. Pero Manasés no tomó posesión de Bet-sean. Versículo 29. Tampoco Efraín expulsó a los cananeos. 30. Zabulón no expulsó a los habitantes de Quitrón. 31. Aser no expulsó a los habitantes de Aco. Y hay mucho más, ¿no? Pero leo lo principal. 33. Neftalí no expulsó a los habitantes de Bet-semes. 34. Entonces los amorreos forzaron a los hijos de Dan a cómo vivir. Dan ni siquiera intentó expulsarlos, sino que los amorreos lo tomaron como cautivos. Dios dijo, vos me amás a mí, vos obedecés y vos hacés lo que yo digo y yo te los voy a expulsar. Y ellos no obedecieron y no los expulsaron. Y esto habla de, si volvemos atrás, toda la tierra de Israel. Los únicos que no mencionan son los que están fuera de la tierra aquí y a Isaacar no menciona. Todo el resto menciona que ellos no expulsaron a los que debían haber expulsado. ¿Por qué? Porque Nehemías 9:26 dice, pero ustedes fueron desobedientes. Dios dijo, hagan esto, no lo hicieron. Entonces Dios cumplió su promesa. Miren Jueces capítulo 2, versículo 3. Versículo 2. Y en cuanto a ustedes no harán pacto con los habitantes de esta tierra, sus altares derribarán, pero no me han obedecido. ¿Qué es esto que han hecho? Por lo cual también dije, no los echaré de delante de ustedes, sino que serán como espinas en su costado y sus dioses les serán lazos para ustedes. ¿No obedecieron? Consecuencia. Fueron desobedientes. No solo fueron desobedientes, pero fueron rebeldes. Dios dijo en Deuteronomio 6:18, harás lo que es justo y lo que es bueno a los ojos del Señor, para que te vaya bien y para que entres y tomes posesión de la buena tierra que el Señor juró que daría a tus padres. Jueces 2:11, si estás ahí todavía. Entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Hicieron todo lo opuesto. Se deleitaron en toda la bondad de Dios. ¿Y cómo dieron gracias? Desobedecieron y se rebelaron. Hicieron lo malo. Debían hacer lo bueno. Hicieron lo malo. Echaron tu ley a sus espaldas. Y vamos a hablar más de eso la semana que viene. Está la ley, a nadie le importa la ley. Todo hace el que quiere. Todo el libro de Jueces, cada uno hace lo que le parece bien a sus propios ojos. Mataron a los profetas. Nos dice en Hebreos que no fueron aserrados. Y la tradición dice que Isaías muy probablemente fue aserrado por el rey Manasés, un rey de Israel. Aserrado, asesinado, porque odian su mensaje. Jesús dice que Zacarías, hijo de Berequías, fue asesinado en Mateo 23:35. Profetas asesinados. Dice aquí que no solo mataron a tus profetas que los amonestaban para que se volvieran a ti, sino que cometieron grandes blasfemias, grandes abominaciones, actos despreciables. El pueblo recibió toda la provisión de Dios, debían amar y obedecer a Dios de todo corazón, y fue un pueblo rebelde y pecaminoso. Hermanos, Dios siempre provee para nosotros en maneras que no podemos ni siquiera expresar, ni siquiera contar. Dios provee en maneras inesperadas. Dios provee en maneras excedentes, abundantes. Lo hizo con el abuelo de Spurgeon, lo ha hecho en mi vida, lo hace con vos. Estoy seguro, lo hace con vos. Nosotros somos, según versículo 26, hablando de Israel, pero no nos engañemos, nosotros somos desobedientes. Nosotros somos rebeldes, detractores de la ley. Somos culpables de grandes blasfemias, de difamaciones, de abominaciones, de actos despreciables. Nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras acciones. Ahora hay que entender que esta no es nuestro caminar continuo porque somos creyentes y eso es un incrédulo el que vive continuamente que esto es todo lo que es su vida, pero sí luchamos con la carne como creyentes
Y a veces vienen estas cosas, ¿no? Estas rebeldías, estas desobediencias. Y debemos matar la carne y destruir la carne. Pero no nos engañemos pensando qué malos que son los israelitas, este nunca soy yo. No, no es así. Esto es con lo que nosotros luchamos. Pero lo que vemos en este pasaje es que a pesar de nuestra infidelidad, a pesar de caer en pecado, a pesar de que somos rebeldes, Dios provee en abundancia, como si fuéramos hijos perfectos. Y vemos la obra maravillosa aquí de Dios de versículo 19 al 20. Miren esto, que a pesar de nuestro pecado infiel, Dios tuvo compasión de ellos. Dios no los abandonó. Dios los instruyó. Dios le dio de su maná. Dios le dio de su agua en versículo 20. En versículo 21, Dios proveyó en el desierto. Dios mantuvo su ropa de manera excelente, sus pies y sus tobillos sin que se hinchen. En versículo 22 les dio reinos y tierras y una descendencia incontable en versículo 23. En versículo 24 les dio una tierra que les ha prometido por siglos a Israel. Les sometió los reyes y las tierras y les entregó a sus enemigos en sus manos. Versículo 25, les dio la tierra con todo el fruto de su labor, casas llenas de cosas buenas, viñas, olivares, comieron, se saciaron, engordaron. ¿Por qué? Porque Dios siempre es bueno y Dios provee. ¿Qué hicieron que Dios no les haya dado? ¿Qué lograron que vino de su propia mano? ¿Qué hubieran tenido sin Dios? Nada. No hubieran tenido nada. Hubieran muerto en Egipto. Y ahí está el punto, hermanos, para nosotros. Vos tampoco tenés nada que Dios no te haya dado. No tenés nada que Dios no te haya dado. Todo lo que tenés es porque Dios te lo ha provisto. Todo. Y te provee en lo físico, y te provee en lo emocional, y te provee en lo espiritual, provee tu comida y tu bebida, provee tu vestimenta, trae paz cuando estás en ansiedad, trae gozo cuando tenés tristeza, trae consuelo en tu dolor, trae paciencia en tu agravio. Dios te da la necesidad justa que vos necesitás. Elizabeth Elliot, quien perdió a su marido Jim Elliot cuando fue asesinado con otros 4 misioneros en Ecuador el 8 de enero de 1956, y ella quedó sola en Ecuador con una niña de 10 meses, y ella dice así, alguien que necesitaba desesperadamente la provisión de Dios, ¿no? Dijo, Dios ha prometido suplir todas nuestras necesidades. Lo que no tenemos ahora, no lo necesitamos ahora. Pues a veces decimos que necesitamos algo, pero Dios sabe si lo necesitamos o no. Y Él va a cumplir y suplir lo que necesitamos. ¿Vos pensás que Elizabeth Elliot no necesitaba un marido? ¿Un padre a su niña? Pero ves su testimonio y ves cómo Dios suplió todo por ella. Y lo hace por nosotros. Entonces, ¿cómo respondemos a la provisión de Dios? Dios provee, eso no cambia. Yo no tengo que salir a poner en práctica que Dios provee, no. Hoy vas a comer, vas a ver que Dios provee. Pero ¿cómo respondemos a la provisión de Dios? ¿Cómo respondemos a Dios cuando tenemos en abundancia? Debemos aprender de Israel. Debemos aprender de Israel. Primero la parte negativa, no podemos responder en desobediencia. No podemos responder en rebeldía, en blasfemia, ignorando las leyes de Dios. Yo tengo tanto, no necesito a Dios. No, porque Dios me ha dado todo. Y por otro lado, debo aprender de Israel que debo amar a Dios de todo corazón. Y que debo servir a Dios. Y que debo guardar sus mandamientos y obedecer sus mandamientos. Hermanos, que la provisión de Dios produzca en nuestra vida una respuesta de gratitud, de amor y de obediencia al Señor. No seamos desobedientes, sino seamos obedientes. No seamos rebeldes, sino seamos sumisos. No despreciemos la ley, sino pongamos en alto la ley de Dios en nuestras vidas. No matemos a los mensajeros de Dios, vivamos según explica la palabra de Dios.
en blasfemia, sino vivamos en amor a Dios. No hagamos lo malo, sino hagamos lo bueno ante los ojos del Señor. Porque Dios nos provee en abundancia absoluta y que su provisión produzca en nuestras vidas confesión de pecado y gratitud y adoración a Jehová nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, tú eres bueno, provees tal como prometiste. Has provisto en nuestras vidas, provees en nuestras vidas, proveerás en nuestras vidas. No tenemos que preocuparnos. No tenemos que estar ansiosos, pero sí debemos meditar en tu provisión. Debemos pensar en tu provisión. Debemos dar gracias por tu provisión. Y debemos responder a tu provisión de manera que te agrada. El Dios que proveyó para Israel es el mismo Dios que tenemos hoy. Y no tenemos que pensar mucho para darnos cuenta que nos provees todo y en abundancia. Pero Padre, ¿cómo respondemos a esa provisión? ¿Cómo vivimos? Porque a veces cuando más tenemos, menos dependemos de ti. Y cuando más tenemos, desobedecemos y nos rebelamos, nos orgullecemos. Padre, te pido que nos humillemos ante ti hoy, que tengamos gratitud por la provisión y que, Padre, seamos obedientes a tus mandamientos, amemos tus mandamientos, vivamos según tu ley, vivamos según la palabra de Dios, que la palabra transforme nuestra manera de vivir. Y cada semana estamos viendo características de nuestro gran Dios. Y Padre, cada vez aumenta más tu grandeza. Y al ver tu majestuosidad en todas estas áreas de la vida y del universo, que eso nos traiga a nuestras rodillas a confesar nuestro pecado y adorarte a ti, viviendo una vida que te agrada. Te damos gracias por tu provisión en nuestra vida. Te damos gracias por tu provisión en la salvación, que enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nuestro pecado. Es el único camino a la vida eterna. Es el único camino al Padre. Es la única forma de ser hijo de Dios. No hay salvación en ningún otro. No hay salvación en ninguna otra manera. No hay salvación por obras. Es por tu gracia, por fe en Cristo. Damos gracias por esa provisión. Y sabiendo de la provisión eterna, ¿no nos dará juntamente con eso todas las cosas? Y nuestra respuesta es sí y amén. Lo haces. Te damos gracias por tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.